Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ortiz, soy estudiante de Psicopedagogía del Instituto AIEP. Te invito a esta charla respecto de sociedad, cultura y educación. Bien, en esta ocasión contestaremos 4 preguntas, 4 interrogantes respecto de un tema de la Universidad Católica de Chile, que es Valoras UC 2008. El título del documento es Clima Social Escolar. La primera pregunta dice: ¿qué es el clima organizacional en una institución escolar? En primer lugar, definamos el concepto. ¿Qué es el clima organizacional en una institución educacional? Definamos el concepto. Organización se establece con un fin y un objetivo. Esto ha sido así a lo largo de toda la historia. En el clima organizacional educacional, todos comparten elementos en común y están reunidos de tal manera por intereses similares o porque todos ellos trabajan en pos de obtención del mismo resultado. Es por eso que se pueden llegar a concretar metas, llegar a concretar desafíos, resultados, etc. Dicho de modo más sencillo, aquí estamos hablando de un sistema organizado, multiforme, organizado con un fin en común, que en este caso es la institución educativa. La pregunta 2 dice: ¿cómo se evalúa el clima organizacional en las unidades educativas? Entre los factores que evalúan el clima organizacional está el educando, que es la parte central y medular de este sistema, es lo que le da sentido a la unidad educativa. De hecho, si no existiera el educando, no tiene razón de ser el sistema educativo. Un estudiante percibirá de manera muy distinta el ambiente de aprendizaje si siente que su organización favorece su motivación, la construcción de conocimientos, la colaboración, la participación, etc., que si la percibe como una pérdida de tiempo producto de su desorganización, sin sentido, ritmo lento o su constante interrupción o desorden. Los estudiantes se motivan con las asignaturas que les permiten hacer y sentirse competentes, con las asignaturas que les entregan a ellos conocimiento. ¿Sí? ¿A qué se refiere el concepto práctica educativa? Y aquí vamos a explayarnos un poco más. Dice: ¿a qué se refiere el concepto práctica educativa? La pregunta número 3. Podemos decir que es la práctica educativa de los docentes, es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumno. Pero en la práctica, ¿qué es? En la práctica, ¿qué es el concepto de práctica educativa? Y aquí nos referimos y podemos resumir toda esta pregunta en solamente una palabra, que sería educación. Integralmente, educación. A esto, añadir de pasada el objetivo de dicha práctica educativa. Entonces, el objetivo de dicha práctica educativa, que la definimos educación, y esto sería, me tomo de las palabras de Gandhi, que se me viene a la cabeza en este momento, y es muy asertivo respecto de esto. Él dice: el objetivo de la educación es ayudar al niño y al joven a extraer de sí lo mejor de ellos mismos, lo que podemos definir como virtud y sabiduría. A lo que yo le agrego, y esto es una opinión muy personal, es que en el mundo de hoy no existe virtud ni sabiduría, o en el sistema educativo de hoy no existe virtud ni sabiduría, solamente vemos o solamente existe rendimiento académico, cálculo, eficiencia, competencia académica, un sistema cuantitativo al que hemos obligado a nuestros educandos, y en ello no existe sabiduría, no existe virtud, no hay sabiduría, no hay reflexión en eso.
Y volviendo a la pregunta, ¿a qué se refiere el concepto entonces de práctica educativa? Y aquí también yo soy partidario de Paulo Freire. Educación como práctica de la libertad. La práctica educativa no debe ser otra cosa sino la práctica de entregar herramientas al educando para su propia construcción, para la construcción del ser. Y la pregunta 4 dice, explica con tus propias palabras la importancia del clima organizacional para el desarrollo de la práctica educativa. Bueno, parte de esta pregunta ya fue contestada, ya fue respondida con la cita de Freire, pero profundicemos un poco más. En primer lugar, un clima de respeto. Educador y educando. En relación, educador versus educando. En esto lo podríamos decir de la siguiente manera. Percepción de confianza versus desconfianza. En la relación, confidencialidad, apoyo. Percepción de justicia versus injusticia en la relación. Se relaciona con el tipo de medidas disciplinarias, notas, atención y manejo de poder que ejerce el profesor, etc. También lo podríamos decir como valoración versus descalificación en la relación. Esto es actitud empática por parte de los profesores, disposición a ayudar, se refiere al tipo de liderazgo que ejerce el profesor, el estilo de interacción que establece con los alumnos y el estilo pedagógico. Profesores que favorecen un buen clima de aula construyen relaciones centradas en la persona más que en los resultados. Capacidades de reconocer y ayudarles cuando están en problemas, son comunicativos, expresivos y simpáticos. A fin de cuentas, podemos comprender que los educandos no son alumnos. Y esto es muy importante de resaltar. A fin de cuentas podemos comprender que los educandos no son alumnos, porque alumno viene del latín, que quiere decir no iluminados, sino que son educandos, niños en proceso de construcción, que es la enseñanza, aprendizaje. Niños en proceso de construcción, de enseñanza, aprendizaje, educando, no alumnos. Y bueno, de esta forma yo respondo estas preguntas respecto de este documento del clima social escolar y de todos estos temas. Mi nombre es Jorge Ortiz, muchas gracias por tu atención.